Muy buenos días. La Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia tiene el gusto de iniciar este nuevo ciclo de webinar y teniendo en cuenta la arquitectura de tierras y maderas, que es nuestro tema que está dividido en dos sesiones. En esta primera sesión vamos a contar con la asistencia de dos colegas de la Facultad de Arquitectura del Centro Regional de Azuero de Panamá. Antes que todo, le damos las gracias al señor rector Marco Tulio Rodríguez, rector de la Universidad de la Gran Colombia, a nuestro vicerrector académico, el doctor Fernando Olano García, y también le damos los agradecimientos al coordinador académico del Centro Regional de Azuero, la Facultad de Arquitectura y Diseño, el arquitecto Tomás Ezequiel Correa. Tomás, ¿te quieres dirigir a nuestra audiencia? ¿Me escuchan? Sí, señor, es correcto. Sí, señor. Bueno, muy buenos días a todos los estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Gran Colombia, a las personas que han estado al frente de estos webinars y en especial al arquitecto, señor decano Francisco Fabián Capalino, por la deferencia de permitirnos participar en las actividades que ustedes han organizado en esta temporada. A los colegas panameños les deseamos entonces la mejor de las exposiciones y quedamos, Fabián, usted que es coordinador académico, ¿verdad?, del programa docente, también docente, mi muestra de agradecimiento. Este es un esfuerzo que se ha ido consolidando entre ambas unidades académicas, producto de una carta de intención, y ya son muchísimas las actividades que hemos insertado, y ojalá el tiempo, en los momentos nos dispense para poder seguir colaborando mutuamente, porque aquí no estamos conscientes ambas instituciones, y por supuesto la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de América Latina como parte de esas iniciativas que nos hemos propuesto llevar adelante en todos estos periodos que lamentablemente son, nadie lo esperaba, pero que allí estamos tratando de salir adelante. Así que muchísimas gracias, y a mis compañeras, colegas Nuria Gómez y Rita Cristina, que le vaya muy bien esta mañana, y espero que le hagan muchísimas preguntas, que es lo que nos interesa. Las preguntas. Hasta luego. Muchas gracias, arquitecto Tomás. Y pues para darle paso a nuestras conferencias, vamos a iniciar con Colombia, con nuestra representación del arquitecto Erwin Zambrano Martínez. Es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en conservación del patrimonio cultural del inmueble, es investigador y también coordinador del laboratorio de tierra y madera de la Facultad de Arquitectura. Bienvenido, arquitecto Erwin. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para empezar con la conferencia. Muchas gracias, profes. Un saludo muy especial al señor decano, a la profesora Liliana, nuestra coordinadora de investigaciones, a todos los que nos acompañan esta mañana, mis alumnos. Un cordial saludo, caluroso saludo a mis alumnos de construcciones vernáculas que también nos están acompañando. Este evento tiene dos partes. Esta primera que estamos desarrollando con el mismo nombre, en 8 días también los esperamos para un segundo tema. La Facultad de Arquitectura y el Laboratorio de Arquitectura en Tierra y Madera de la Universidad de La Gran Colombia y aunados a la Universidad de Panamá, vamos a desarrollar una conferencia referente de la arquitectura vernácula en Colombia y Panamá. Me acompañan las arquitectas Rita Romero y la arquitecta Nuria Gómez. Como me presentaron, mi nombre es Erwin Zambrano Martínez, de la Universidad de La Gran Colombia, de la Facultad de Arquitectura.
Este trabajo que hacemos, este evento académico, como ya lo dijo el profesor Tomás Correa, es una relación académica entre la Universidad de Panamá, la Facultad de Arquitectura y Diseño Centro Regional Universitario de Azuero y la Universidad de la Gran Colombia, la Facultad de Arquitectura. Vamos a ver los referentes de la arquitectura vernácula en Colombia y Panamá. Para hoy he traído 4 elementos que me parecen fundamentales para definir el tema de arquitectura vernácula. ¿De dónde sale ese tema? ¿De por qué se llama arquitectura vernácula? ¿A qué se le llama arquitectura vernácula? El primer elemento se sucedió en 1964, en una exposición en el MoMA de Nueva York. Se llamaba La arquitectura sin arquitectos, del arquitecto Bernard Rudolphski. El segundo elemento sucede en la década de los 70, con la crisis petrolera. Pues los que tenemos ya algunos años nos acordamos de esa década cuando se hablaba que el petróleo se estaba acabando. Que qué iba a pasar con el mundo donde estábamos acostumbrados a la energía fósil. Entonces se obligó a una reflexión sobre las maneras de construir, pero no la manera industrializada que se venía realizando en ese momento, sino aquellas anteriores maneras de construir. El tercer evento se sucede en 1981, una exposición en el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou en París. Se llamaba La arquitectura de tierra o una tradición milenaria. Era una propuesta del arquitecto Jean Detier, donde mostraba todos esos elementos de esa arquitectura que hasta el momento no se conocía. Luego, en 1983, aparece la definición del género vernáculo y dice así: término técnico tomado del derecho romano que designa lo contrario a una mercancía en venta. Lo vernáculo es todo aquello que se confecciona, teje o construye en una casa y que se designa no a la venta, sino al uso doméstico. Eso lo planteó Ivan Illich, un filósofo, pensador, en 1983. Entonces, esos 4 elementos empiezan ya a darnos luces de qué es la arquitectura vernácula. Y como ven, no estoy hablando de elementos particulares ni de Colombia ni de Panamá, sino en términos generales de la arquitectura vernácula en el mundo. Luego viene la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, generada por el ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Una carta que se refrenda, se ratifica en la 12ª Asamblea General en México en octubre de 1999. Me voy a permitir leer el primer párrafo de la introducción. Dice así: el patrimonio tradicional ocupa un privilegiado lugar en el afecto y cariño de todos los pueblos. Aparece como un característico y atractivo resultado de la sociedad. Se muestra aparentemente irregular y sin embargo ordenado. Es utilitario y al mismo tiempo posee interés y belleza. Es un lugar de vida contemporánea y a su vez una remembranza de la historia de la sociedad. Es tanto el trabajo del hombre como creación del tiempo. Sería muy digno para la memoria de la humanidad si se tuviera cuidado en conservar esa tradicional armonía que constituye la referencia de su propia existencia. Así comienza la Carta de Patrimonio Vernáculo Construido. Más adelante habla en unas consideraciones generales que plantea, dice lo siguiente: los ejemplos de lo vernáculo pueden ser reconocidos por 1. Un modo de construir emanado de la propia comunidad. 2. Un reconocible carácter local o regional ligado al territorio.
3. Coherencia de estilo, forma y apariencia, así como el uso de tipos arquitectónicos tradicionalmente establecidos. 4. Sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción, que es transmitida de manera informal. 5. Una respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales. Y por último, otro elemento por el cual se reconoce esta arquitectura vernácula, dice así: la aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción. La carta es un poco más amplia, pero quería destacar estos puntos que me parecen claves para que tengamos una idea. Ya en este momento nos podemos hacer una idea de qué es esa arquitectura vernácula. Entonces ahora vamos a entrar a los referentes de la arquitectura vernácula en Colombia. Entonces el primer referente que traigo hoy lo he tomado de Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga en su libro Arquitectura Popular en Colombia, donde plantea la herencia prehispánica. ¿Cuál es esa herencia que tenemos hoy día? Si nosotros analizamos ese tipo de construcción que se hace o que se hacía, si lo quieren pensar en el pasado, porque más adelante vamos a ver unas imágenes que nos vuelven a traer al presente, podemos mirar que estas plantas de esa arquitectura prehispánica son un solo espacio. Es muy raro, absolutamente sí, raro que uno encuentre un espacio interior subdividido. Cuando eso sucede hoy día, es factible pensar que ya ha habido una mezcla o un mestizaje de esa arquitectura. Pero estas culturas tendían a construir los espacios únicos para la utilidad que le iban a dar. Podía ser dormitorio, o puede ser para almacenar granos o elementos de cosecha, o puede ser hoy día un elemento sanitario. Bueno, cualquiera de esos usos que se necesitan en la vida doméstica. Vemos también el tipo de fachada, ¿sí? Tenemos una lectura de cómo son esas cubiertas. Ya la vamos a ver más adelante. Estos son los dibujos tomados del libro que les he anunciado. Aquí vemos unas imágenes, son imágenes propias de nuestra cultura de la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada tenemos 4 familias, los Cogi, los Arsarios, los Arhuacos y los Cancuamos. Estas imágenes corresponden a los Arhuacos. Y como les acababa de plantear en las imágenes que acabamos de ver, se observa que son elementos individuales. Se observa también una serie de etapas en la construcción, o sea, vemos cimientos, vemos muros, vemos cubiertas, una serie de tecnologías, de desarrollos, de esa que nos habla la Carta del Patrimonio Vernáculo, que se va pasando tradicionalmente. Es un saber que se pasa de manera de palabra. No hay nada escrito, pero por siglos se ha venido construyendo y es factible hoy día ir a tomar estas imágenes. Estas imágenes son de hace 4 años que estuve por esos lados. Esta otra que he traído para compartir con ustedes es también para significar, mostrar gráficamente cómo es una arquitectura del lugar. Es uno de los elementos que dice la carta que habla de la arquitectura del lugar. Los muros que vemos en esas construcciones que están allá como medio escondidas son unos muros del mismo color de la tierra. Ahí vemos un camino que nos muestra cómo es ese color. Pues es fácilmente se puede concluir que esa tierra del lugar es la misma que está utilizándose para la construcción de esos muros,
de esos cerramientos. El elemento de la cubierta, obviamente, son materiales vegetales del lugar, y por lo tanto, cuando uno mira estas imágenes, lo que hace es ver una lectura entre el paisaje, entre la naturaleza y ese elemento de arquitectura que se construye, que al final es una armonía, es un solo lenguaje. También he traído esta imagen, incluso la tomé en una charla anterior, la traje porque es la familia Emberá. Esa familia Emberá la compartimos con Ecuador, Colombia y Panamá, haciendo hoy referencia a nuestros amigos que están con nosotros en la charla. Entonces, esta familia Emberá Chamí se ubica compartiendo la geografía con Ecuador. Los Emberá Catíos los ubicamos en la costa chocuana, y los Emberá Huonan se ubican en Panamá, en la provincia del Darién. Entonces, esta herencia prehispánica la compartimos casualmente para la charla de hoy entre Colombia y Panamá, y Colombia y Ecuador. Pudiera hacer toda una lectura sobre estos elementos arquitectónicos, también como lo mostré en las imágenes anteriores, pero para hacer referencia y lectura a la geografía, al espacio, a los materiales del lugar. Digamos, esos elementos sobreelevados tienen su razón. La cubierta, que la forma cónica que tiende a unirse con la plataforma del piso, también tiene todo un conocimiento ancestral, un desarrollo, pero vamos a oír específicamente a nuestras compañeras de Panamá con lo que nos traen de su arquitectura vernácula. Esto es apenas un esbozo de lo que nosotros tenemos hoy día en nuestro territorio. También Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga, en Arquitectura Popular en Colombia, en el libro, nos hablan de la herencia hispánica. ¿Qué fue lo que nos dejaron esa cultura que llegó y que intervino en nuestro territorio y nos trajo algunos elementos de esa arquitectura que ellos conocían? En la planta que estoy compartiendo con ustedes hay un elemento ordenador clásico de la arquitectura hispánica, es el patio. El patio es el elemento alrededor del cual se organizan los espacios. Se ve claramente las alcobas, la cocina. Existe también un traspatio que se puede todavía hoy día encontrar algunos elementos de esa arquitectura hispánica que conserva el traspatio. Y hay otro elemento fundamental en esta arquitectura, y es el que conocemos como el zaguán. Una vez el acceso se comunica con un espacio bastante cerrado, y ese espacio es la transición entre el exterior y el interior. Eso se llama el zaguán. También pueden ver las fachadas y los cortes que nos muestran esa integración espacial. Esta arquitectura hispánica, esta herencia hispánica se desarrolló igual, no tiene mayor diferencia. Este ordenamiento, esta manera de ordenarse, no tiene mayor diferencia si es en el altiplano cundiboyacense o si es en la costa atlántica, en Cartagena. Es muy fácil encontrar una arquitectura más o menos parecida, con los mismos materiales incluso, aunque Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga en sus estudios encontraron que para la costa, para Cartagena, para toda esa zona del Caribe, se usó más el ladrillo, y para el altiplano cundiboyacense se utilizó más el adobe y la tapia pisada. Aquí también tenemos otras plantas. Ya no aparece el patio en el centro de la espacialidad, pero sí
existe el patio como elemento, continúa el patio como un elemento ordenador y el zaguán como ese otro elemento que vincula el exterior con el interior de la vivienda. Esta imagen que traigo para ustedes es muy común encontrarla todavía, aunque claramente podemos hablar que mucha de esta arquitectura se ha perdido, digamos que no se ha valorado y se tiende a desaparecer. Pero estos elementos, por ejemplo, si detallamos muy bien la imagen vamos a encontrar que en la cubierta aparece una ventana que puede ser llamada técnicamente una lucarna, aparece una intervención en la cubierta. Eso no corresponde al lenguaje, a la tradición hispánica, pero sí corresponde al anhelo de conservar este tipo de arquitectura. Cuando se hacen estos elementos, pues lo que se está buscando es que estas construcciones se les dé su valor y se mantengan en el tiempo, y hoy las puedo tener aquí para ustedes un ejemplo de esta herencia hispánica que tenemos. Esta imagen es una imagen de Villa de Leyva, un pueblo patrimonio nacional reconocido por su arquitectura de herencia hispánica, la tapia pisada, el adobe, los elementos blancos de las paredes, la teja de barro, incluso aquel trazado corresponde a un trazado de damero que fue claramente definida en las fundaciones de estas ciudades. Villa de Leyva para nosotros es un pueblo bastante particular porque el virrey iba a pasar vacaciones a esta ciudad. Entonces encontramos los olivos, encontramos una serie de elementos que construyeron y que buscaron en ese tiempo los españoles, que se les parecía a su territorio donde venían, y trataron de ocuparlo y construir, desarrollar esta ciudad con esos elementos como los olivos, los uvos, y bueno, qué sé yo, algunas de esas cosas que les hacía falta y que extrañaban estando en estos territorios. Por último, la tapia pisada es una herencia hispánica. Estas arquitecturas que se construyeron con todo el saber que traía en la época de la colonia, pues era todo el saber que tenían en la península ibérica y nos lo trajeron a nosotros. Esto es todo lo que les traía por el día de hoy. Muchas gracias. Por favor, continuar con la conferencia. Bueno, muchas gracias, arquitecto Erwin, por su grandiosa intervención. Y para darle continuación a nuestras conferencias, quiero invitar a la arquitecta Rita Cristina Romero. Arquitecta Rita Cristina Romero es arquitecta de la Universidad Columbus, es especialista en docencia superior, pertenece al Grupo Nacional de Patrimonio de Panamá y es miembro del Colegio de Arquitectos de Panamá, docente del Tecnológico de Panamá y de la Universidad de Panamá en su sede de Azuero. Bienvenida, arquitecta Rita. Seguimos. Gracias. Bien, buenos días a todos. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Quiero, antes de comenzar, darle las gracias al arquitecto Francisco Beltrán, decano de la Facultad de Arquitectura, por toda esta oportunidad que nos está dando. También al arquitecto Fabián, que lo hemos tenido por acá también. Ha sido un gusto coordinar con ustedes. El arquitecto Erwin, que en muchas ocasiones también hemos estado muy anuentes a cooperar. Gracias a la misma Universidad Gran Colombia, a la Universidad de Panamá, al profesor Correa, que es nuestro coordinador de la Facultad de Arquitectura, por esta oportunidad que nos da de poder dar a demostrar lo que tenemos nosotros aquí como arquitectura vernácula.
Agradecerle a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, tanto de la Universidad Gran Colombia como la Universidad de Panamá. Nosotros tenemos el gran placer de dar a exponer lo que estamos en Panamá viendo, construyendo. Hoy día todavía se da arquitectura vernácula, no como quisiéramos de repente, pero sí la tenemos todavía, gracias a Dios. Para hacer como un trayecto de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a exponer hoy, voy a exponer ahorita, con diferentes temas. Vamos a hablar exacto, enfocarlo en eso, que son los dos materiales más predominantes. Voy a hablarles en el día de hoy sobre las aplicaciones del barro en la arquitectura panameña. Después de mí va a hablarles, va a exponer en la zona del canal. Si ven, entonces de madera, ¿no? Y en un contexto muy generalizado por el corto tiempo, pero no termina aquí, hoy no termina, sino que el otro miércoles el 12 de agosto, donde el ingeniero Eduardo Cedeño con el tema, y además ahí él acompañado va a también estar el ingeniero Gustavo. Bueno, tenemos un pequeño problema en sonido de intervención. Parece ser que es problema de nuestra compañera en la Universidad de Panamá. Bienvenida, Rita. Sí, tranquila, me fui. Tranquila, que este problema de conectividad, yo pensé que era solo en Colombia, pero ya me di cuenta que es mundial. No sé, que sí, yo tengo aquí buen internet, pero no sé qué pasó, que se me fue. Tranquila. Bueno. Siga, por favor. Sí, voy a compartir. Bien, entonces, como les iba diciendo, ¿no? Las exposiciones que vamos a tener entonces en el día de hoy y el miércoles. De nuestros compañeros también son panameños. Entonces vamos a comenzar con viendo nuestra geografía. Panamá, Colombia. Si nos damos cuenta, Panamá está chiquitico al lado de Colombia. Colombia es un gran país en territorio, un gran país en población, son nuestros hermanos. Este país colombiano que compartimos mucho, nosotros pertenecíamos antes a Colombia. Entonces, muchas cosas tenemos de Colombia. Aquí está nuestro Panamá, una franja de tierra, si ven, mar por arriba, mar por abajo, norte y sur, mar. Y ubicando esta arquitectura vernácula, tendemos a que la arquitectura con barro la tendemos a que sea más para el Pacífico. En cambio, la arquitectura de madera tiende más hacia el Atlántico. No quiere decir que en el Pacífico no tengamos arquitectura de madera. Sí, se trabaja la madera y sí, hay una influencia de madera, pero lo que es una tendencia al barro. Y para esto vamos a ver entonces cómo se desarrollan los tipos de suelos en este territorio, ¿no?
y ya entonces comenzamos a ver las aplicaciones. Sí les quiero aclarar que en la exposición de mi compañero, el ingeniero Cedeño, el miércoles, esa exposición se va a basar en la casa de quincha. La quincha es esta mezcla de barro, paja, etcétera. Y él va a explicar exactamente todo lo que se da con este tipo de viviendas. Yo, en esta intervención, voy a explicar las aplicaciones del barro en la arquitectura, pero de otro contexto, que no es exactamente la misma casa de quincha, entonces, pero que tiene que ver con la arquitectura. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver los diferentes suelos. Aquí en Panamá tenemos diferentes tipos de suelos, dependiendo del área, de las ubicaciones, etcétera. Pero nosotros ahora mismo lo que nos concierne es ver la arcilla. La arcilla, este tipo de arcilla, y hay diferentes tipos de arcillas también, que no vamos a entrar tampoco en esos detalles, pero ahí hay una foto, ahí les presento una foto de la arcilla. También tenemos una arcilla arenosa, también, que se utiliza mucho para nuestra arquitectura. Ahí les presento un mapa donde en Azuero, que es en la parte donde nos encontramos, está la parte de rosado, ahí está un franco arcilloso, por lo que se ha explotado entonces ese uso de la arcilla en la arquitectura y en diferentes maneras artesanales también. Entonces ahí vemos un rosado mucho más fuerte que también habla de la arcilla, pero en esta área se ha explotado y hay bancos de arcilla, que es nuestra materia prima, que no sucede en otras provincias. Bien, vamos a ver las características del barro. Vamos a ver 4 características que son importantes y vale la pena mencionar. Es moldeable. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando se le hidrata, entonces es como si queda una masilla, se puede moldear, se puede hacer todas las formas que uno quiera, ya sea en molde o con manos. También al secarse no pierde su resistencia y no pierde esa forma. Aparte de que no pierde la forma, también se le puede someter al fuego y no pierde la forma. Es muy manejable la arcilla. Y no solamente se somete a una temperatura alta, sino que se puede entrar nuevamente. O sea, en varias ocasiones se puede someter a un calor y aún así persiste su forma y su resistencia. Tenemos varios colores, pero algo que es muy característico de la arcilla es que cuando se le impregna calor, se mete al horno, cambia de color. Entonces es una arcilla colorida, manejable, muy pintoresca y utilizada en nuestra arquitectura también. Vamos a una prueba de campo que lo podemos hacer más que nada para nuestros estudiantes. Podemos tomar una muestra en nuestras manos de arcilla, la podemos apretar, la apretamos y soltamos. Cuando soltamos la mano, si se desmorona, si vemos que se desmorona, entonces quiere decir que este tipo de arcilla tiene un grado alto de arena porque se desmorona, ¿no? Pero también entonces podemos ver o tomar otra muestra de arcilla, la podemos impregnar en agua, la apretamos igualmente, pero si se mantiene el volumen así como en la forma de la mano, que le hicimos con la mano, entonces tiene suficientemente arcilla y puede ser entonces apta para trabajarlo en las diferentes utilidades que le podamos dar. Es una prueba muy sencilla, que no necesitamos ni un tipo de herramienta y ahí nos podemos dar cuenta. Y ustedes van a ver que hay diferentes tipos de arcilla, unas más pegajosas, otras menos, etc. Bien, ¿en qué aplicamos el barro? Lo aplicamos en las casas de quincha. Ahí les estoy mostrando fotos de las casas de quincha, donde se hace un tipo de mezcla para hacer los revestimientos ya con una estructura, pero este tema lo va a hablar el ingeniero Cedeño de cómo se construyen estas casas el próximo miércoles y les invito a que no se lo pierdan, que va a estar muy, muy interesante. El ingeniero civil
y le va a dar un enfoque mucho más técnico a este tipo de construcciones vernáculas. También utilizamos el barro en las tejas, en las baldosas, en ladrillos, hay casas de ladrillos, a los ladrillos se les puede hacer sus ornamentaciones, hay bloques también de arcilla, y después viene un sinnúmero de artesanías, potes, adornos, etcétera. O sea que eso por ahí, eso es algo que según la creatividad de la persona, porque se pueden hacer tantas cosas con arcilla. Es algo indispensable que todas estas llevan arcilla, pero la mezcla de cada una de ellas es diferente. Entonces vamos a ver qué mezcla, qué se puede mezclar, qué es lo que tradicionalmente se ha estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, la quincha es la arcilla, la paja, el agua, y ya se crea este barro que entonces va cerrando la vivienda. La teja, casi todos se utiliza el estiércol de caballo, el excremento de caballo. Entonces se utiliza también, se combina con la arcilla y el agua que no puede quedarse atrás. En algunos lugares se estaba utilizando el cascajo de río, y ahí pongo una imagen del cascajo de río porque ese es el término que usamos nosotros. No sé si en Colombia también se dice de esa manera, pero el cascajo de río es el que encontramos, piedra, arena, de todo ahí en el río, a orillas del río, pero en algunos lugares ya están dejando de utilizar el cascajo de río, que ha sido muy tradicional en su utilización. Más que nada se combina con el cascajo de río cuando la arcilla es muy pegajosa. Entonces, cuando hay un molde que se quiere retirar, entonces se utiliza este cascajo de río. Eso depende también del tipo de arcilla, aunque en algunos lugares el cascajo de río antes era obligatorio, o sea, lo utilizaban mucho, pues, pero ya después, ya por cuestiones del medio ambiente, entonces ya han estado retirando el cascajo de río. Bueno, vamos a ver el proceso de esa mezcla, esa fabricación de estos elementos. Recuerden que no vamos a ver ahorita lo que es la misma casa de quincha en sí. Aquí les presento, este es el estiércol de caballo. Se cuela, se utiliza la arcilla. Realmente no huele mal. Yo estuve ahí cerquita y realmente eso no es que tenga un mal olor. Todo esto se une en una pila y con los pies se va desmenuzando, se va mezclando, pero se utiliza hoy día. Hay fábricas que lo hacen ya de otra manera industrial, pero hoy día se hace de esta manera todavía, que es muy artesanal y es muy interesante, ¿no? Que eso es lo vernáculo que tenemos nosotros, que todavía se conserva. Entonces ya después que se hace esta mezcla, pasa entonces a las gabelas, que son los moldes, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Entonces se hacen lo que es ladrillo, baldosa, etcétera, y esto se deja ahí a que repose. Ya después que se toma la forma, entonces va para el patio. Hay un secado al sol. A veces es dificultoso por las lluvias, a veces cuando estamos en temporadas lluviosas, pero esta área de nosotros es muy seca. Se dan en ciertos meses la lluvia, aunque este año ha sido una excepción, que han comenzado las lluvias muy temprano, pero por lo general siempre se van al patio y el sol se encarga de dar esa primera secada, ¿no? Ese primer horno, digamos así. Si se dan cuenta, los ladrillos o las piezas se separan unas de otras para precisamente que se puedan secar homogéneamente. Si ustedes ven esa foto, al final hay una lona que a veces se usa cuando llueve o algo para que no vaya a dañar entonces las piezas que se han creado. Y si se dan cuenta allí mismo, el color de los mismos ladrillos, a medida que se van tomando el sol, así mismo su color ya va a ir cambiando, ¿no? Que es algo precioso de la misma arcilla. Entonces ya después se estiban, se pilan en un área ya techada, puede ser separado para que el viento también termine como de orearlos, de secarlos.
y viene una técnica que le llaman el cantearlo. Entonces, por ejemplo, ahí vemos a un señor cómo le quita el filo, ¿no? De cada pieza, todos sus grumos, etcétera, y lo va moldeando pieza por pieza, pieza por pieza. Bien, ya después de ahí pasa al horno, todas estas piezas pasan al horno, de alguna manera se van colocando para que el vapor no salga, todo eso salga, pero homogéneamente, y se va esquivando separado para que fluya. Y es a leña seca, y se coloca en ese orificio que ustedes van ahí, y hay una técnica para colocar la leña, los troncos más grandes, etcétera, etcétera, para prenderlo también. Entonces de ahí vamos teniendo un producto terminado a la venta: tejas, ladrillos, baldosas y otras más. Todavía hay muchas más que no las puse aquí, pero se hacen también. Entonces hay otro tipo de manera de fabricación artesanal que se hace con otro tipo de mezcla y otro tipo de procedimiento, que ya más que nada son nuestras artesanías, donde aquí se utiliza más que nada la arcilla blanca. Ahí puse una imagen donde creo que se logra ver esa arcilla blanca con una arcilla arenosa, ¿no? Es indispensable, pero ellos la muelen, hay un molino, pero chico, y ahí se tritura, que sale como un polvo, o sea, es un polvo, y de ahí entonces viene siendo su materia prima. Es muy agradable tocarlo porque es bien fina, y de ahí se le agrega agua, y entonces se llama a unos bastones de barro, que ya vienen siendo unos bultos, y esos lo van pesando y lo van amasando, lo amasan con las manos. Hoy día se hace de esa manera porque estas fotos fueron tomadas recientemente. Y entonces, para cuando ya se amasan, que se convierte entonces en un bulbo ahí, entonces se lleva al torno. Ahí le voy a poner un señor dándole forma a este barro, a esta combinación, a esta mezcla. Y ahí, por ejemplo, lo que va a hacer ahorita es un pote, ¿no? Pote, creo que, no sé si entienden el término pote, que es donde se guardan las matas para sembrar. Y miren, manualmente con el pie se le da vuelta, no utiliza electricidad, no utiliza nada de eso, sino que es manual, agua. Realmente es un arte las personas que hacen esto, porque a veces hemos intentado hacerlo, pero se nos desmorona. Entonces hay que saber cuándo dar vuelta, cuándo aplicar agua, cuándo moldear, y así entonces va a ir cogiendo esa forma, ¿no? Entonces es interesante ver este tipo de artesanía, y de allí hay innumerables. Hay hasta cosas muy personalizadas. Si usted quiere algo muy, muy personal de usted, un adorno, etcétera, con una forma, entonces también. Y hay ejemplos de lo que se puede hacer en cuanto hay hornos, porque hay ladrillos para hornos, para pan, para cocinar, etcétera. En vez de usar estufa, entonces se utilizan estos tipos de hornos. Aquí les muestro así, a grosso modo, la arquitectura vernácula en esta área, que estamos más que nada en el Pacífico, y vemos casas de quincha, como ya se les he dicho, casas de madera, que ahorita nos va a ampliar esta arquitectura muy interesante de madera en Panamá. Vemos casas de ladrillo, o sea, todos estos ladrillos que se han confeccionado artesanalmente, entonces se van colocando de alguna manera, porque tienen su manera de colocarse para hacer estas casas de ladrillo, solamente de ladrillo, y en algunos casos se repella, igual que la casa de quincha. Y ahí tenemos el típico rancho, el rancho de paja, que eso es de una palma real especial,
para hacer estos ranchos son muy frescos por su altura. Son excelentes para pasar un día entero si uno quiere, y aunque esté el sol bien prendido. Aquí tenemos unas casas muy tradicionales de logunas, que es otro concepto totalmente, como decía hace un rato el arquitecto Erwin, no hay divisiones dentro, no sé, la arquitectura laguna no se concibe las divisiones, todo está dentro, cocina, recámara, es un concepto diferente a lo que en otros lados, aquí mismo en Panamá, esto podemos encontrar. Entonces aquí es para que ustedes vean, ¿no?, de lo que también tiene Panamá. Se parece a algo de lo de Colombia, por lo menos La Paja. Quisiera hablarles, ya para terminar, quisiera hablarles sobre una intervención, una restauración que hicimos en una casa de Quincha, en la provincia de Los Santos, que ya estaba a punto de demoler. Esta es una casa, ya tenían permiso de demolición, ahí llovía afuera, llovía adentro. El problema del barro es que cuando se le impregna en agua, entonces el lodo, el barro se satura y va cogiendo formas. Entonces eso es lo que estaba pasando en esta casa, que el agua estaba entrando, se estaba impregnando dentro de los muros y ya las paredes estaban perdiendo su forma. Entonces nosotros la encontramos así, una casa ya bien deteriorada, y las paredes entonces ya no mantenían su verticalidad, sino que tenían abultamiento, un entramado de madera, porque tenía teja, no tenía un cielo raso, era todo de madera y teja. Muy interesante, ¿no? Pero en muy mal estado. Entonces comenzamos un proceso de restauración, donde lo que decidimos fue no darle más peso a las paredes, porque teníamos miedo que eso en algún momento nos fuera a caer. Entonces, para quitarle peso a las paredes, se construyó unas columnas, todo un sistema estructural dentro de la casa que no molestara la fachada. Entonces se colocaron vigas y columnas, pero ya de metal, de hierro. Entonces se colocó todo un sistema de entramado de estructura de techo como tradicional, pero no podíamos quitar toda la estructura de madera que había, porque la casa de Quincha realmente es un todo, o sea, todo se amarra con todo, y no podíamos, si quitábamos unas piezas importantes, entonces toda la casa se nos podía, ahí sí, venir abajo. Entonces se hicieron ciertas mejoras internamente, y después comenzamos a colocar la teja con su mismo declive, que es precioso, y la misma teja también, para que guardara esa fachada tradicional, vernácula, autóctona del área. Y entonces comenzamos a poner techo, y ya después entonces comenzamos a trabajar las paredes. Descubrimos el repello, le llamamos nosotros el repello a esta mezcla de cemento, arena y agua. Descubrimos y dejamos entonces toda esta arcilla, toda esta quincha al descubierto, y entonces las paredes se nos debilitaban y teníamos como un cierto temor a que se nos viniera alguna de estas paredes abajo, pero ya teníamos la seguridad que ya no estaban cargando, ya el techo no lo cargaba en la estructura, sino que lo cargaba era el nuevo sistema de estructura que habíamos aplicado. Entonces así se fue viendo la casa. Antes estaba con ese repello, se le fue eliminando, y viendo cómo estaban las paredes tan inestables, entonces le colocamos un geotextil, como si fuese un sándwich, un geotextil, una malla, tanto por fuera, por dentro, y se amarraban con unos cinchos, pero nada de hierro, no podíamos meter ni hierro metal aquí dentro de estas paredes. Entonces hicimos un sándwich y comenzamos entonces a repellar, ya después de haber colocado esta malla, este geotextil. Y eso nos funcionó perfectamente bien, le dio mucho más consistencia. Los trabajadores nos decían que se va a caer, mire cómo se tambalea, y que no se va a caer, vamos a hacer esto rápido.
y vamos a comenzar a reforzar con la malla, y así lo hicimos, y entonces ya fue el resultado de esta casa, que ya no se demolió para que no se viera la estructura. Entonces se le colocó silo raso parecido al de madera, y entonces se comenzaron entonces a habilitar todas las áreas, tratando de colocar materiales amigables a la quincha, y las puertas fueron confeccionadas, pero igual, idénticas a como los que estaban allí, nada más que ya con una madera mucho más visible. Entonces aquí fue como resultado de esta restauración, que fue muy bonita, y gracias a Dios salvamos la casa. Ahorita mismo se hicieron divisiones dentro para ser habitables, pero la fachada entonces la pudimos recuperar. Entonces, bueno, esto ha sido hasta el momento mi intervención. Ya quedará con ustedes nuestra compañera y amiga, la profesora Nuria Gómez, y tomando en cuenta que el próximo miércoles no se pierdan cómo se construye una casa de quincha en Panamá, que va a ser muy interesante. Entonces, hasta aquí termino yo, Fabián. Bueno, muchas gracias, profesora Rita. Muy eficiente su intervención, muy instructiva. Y pues, como su merced ya había advertido, vamos a darle paso a la arquitecta Nuria Gómez. Ella es arquitecta de la Universidad de Panamá, especialista en docencia superior. Trabaja actualmente con la Universidad de Panamá en el Centro Regional Universitario de Azuero, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Entonces, bienvenida, profesora Nuria. Es correcto, muchas gracias a todos por la invitación, por tomarnos en cuenta a la profesora Rita y a mí para tratar este tema tan interesante que es la arquitectura en madera y en tierra, que se está olvidando un poco, pero no deja de ser necesario que uno toque el tema de lo que es la arquitectura en madera y también en tierra. Para iniciar, les voy a dar una breve reseña, se puede decir histórica, de lo que es el Canal de Panamá, para que ustedes tengan idea de a qué áreas que yo me refiero cuando hablamos de la zona del Canal de Panamá. Bueno, la zona del Canal de Panamá, si puede seguir el cursor, es la línea esta o el recorrido que se da desde el Océano Atlántico, el Mar Caribe, hacia el Océano Pacífico o Golfo de Panamá, y a la inversa también. Bueno, esto surge de una necesidad que se contempló hace muchos años atrás de algunas personas que necesitaban pasar de un océano a otro sin la necesidad de tener que bordear todo el continente. Entonces, la idea de construir un canal a través de Centroamérica fue sugerida a principios del siglo XIX. Específicamente en 1819, el gobierno español autorizó la construcción de un canal y la creación de una empresa para construir el mismo. El proyecto se detuvo por algún tiempo, pero por una serie de encuestas que se realizaron entre 1850 y 1875. La conclusión fue que las dos rutas más favorables para efecto de crear un canal de tránsito que llevara de un océano al otro eran las rutas de Panamá. Entonces, cabe resaltar, y hago un paréntesis, formaba parte de lo que es Colombia, y también una ruta que se contemplaba por el país de Nicaragua, tomando en la construcción para la construcción mayor interés la ruta esta por nuestra región en la provincia de Panamá, en el estrecho, en el área más estrecha de lo que es el Istmo de Panamá. Entonces, aquí también sigo con lo que es el Canal de Panamá. Desde el punto de vista técnico, el Canal de Panamá es uno de los mayores logros de la ingeniería moderna. Es considerado así a nivel mundial.
del Atlántico al Pacífico, para que ustedes tengan un estimado, mide 80 kilómetros de largo, tiene una profundidad de 12.8 metros en el Atlántico y de 13.7 metros en el Pacífico, cosa que oscila casi que oscila 1 metro de diferencia, así que es mínima la diferencia de un océano al otro. El ancho que corresponde a lo que es el Canal de Panamá es de 91 a 30 metros de ancho. Posee 2 puertos terminales, uno en cada océano, 3 juegos de esclusas gemelas, Miraflor, Gatún, Pedro Miguel, y uno de los mayores lagos artificiales, que es el lago Gatún, por el cual a la hora de construir el lago Gatún se terminaron de desaparecer algunos asentamientos que se habían iniciado en el periodo donde los franceses contemplaban lo que era la ruta interoceánica. Este lago Gatún cubre 425 kilómetros cuadrados, para que ustedes tengan una idea, y se formó por una represa de tierra construida a través del cauce del río Char. Entonces, para iniciar en lo que es la arquitectura de esta zona, inicio de la arquitectura en el canal interoceánico, actualmente conocido como Canal de Panamá. Entre 1880 y 1914, que fue la fecha de inauguración, se produjo una amplia e ingeniosa gama de tipos de arquitectura adaptados al clima tropical húmedo de la región y de Panamá, en cuya gestión participaron 2 potencias muy importantes, que fue la francesa, que dio un inicio, y posteriormente la potencia de Estados Unidos, que dio la continuidad al desarrollo de este canal. Además de eso, hubieron gente de muchas y diversas nacionalidades en la participación de la construcción de esta gran obra, que llegaron a trabajar en trabajo para la realización del Canal de Panamá. La singularidad de la arquitectura del área se mantuvo durante décadas por la exigencia de la zona del canal. El patrimonio zona del canal se terminó de revertir a la República de Panamá el 31 de diciembre de 1999 por algunos convenios que se realizaron muchos años antes. Y en la actualidad, Panamá es el que mantiene la administración del canal y gracias a Dios lo ha sabido llevar de una buena manera. En esta reversión, incluye miles de edificios, extensos bosques muy densos, por lo cual es uno de los conjuntos arquitectónicos y paisajísticos considerados los más grandes de Latinoamérica. Ojalá, si no han tenido la oportunidad, que tengan la oportunidad de visitar esta área y ustedes pueden ver el contraste y una arquitectura muy característica del área. Porque ese tipo de arquitectura que se mantiene en la zona del canal difícilmente usted lo va a ver en otros sectores de la República de Panamá. Aquí ponemos como inicio y podemos ver varias imágenes que como ustedes lo pueden visualizar están en blanco y negro, o sea que tienen muchos años estas imágenes. Podemos ver los primeros asentamientos en la parte superior izquierda. Esas fueron las primeras casas hechas de madera, de 1 nivel y de 2 niveles, sobre pilotes, con techos con gran alero, con grandes ventanales que permiten una adecuada ventilación e iluminación. En la foto inferior podemos ver una vista del área de la provincia de Colón, que también esa área formaba parte de lo que era la zona del canal, donde podemos visualizar, hay edificios de 2 y 3 niveles. Entonces, para que se den cuenta que la arquitectura de madera no pone límites en los niveles, sino que se puede continuar hasta niveles más altos. En la imagen superior derecha podemos ver la estación del tren, la estación del ferrocarril, que inicialmente ese tránsito se hacía mediante un ferrocarril, para pasar del Océano Pacífico al Atlántico y viceversa, se hacía mediante un ferrocarril. Y podemos percatarnos nosotros ahí de la estación del ferrocarril, cómo estaba construida también de madera.
utilizando ventanas de madera, techos con grandes aleros, debido a que aquí en el trópico húmedo en determinada época del año hay mucha precipitación, las lluvias son abundantes y entonces con ese tipo de aleros lo que se quiere prevenir es que el agua se introduzca en las casas. Podemos ver las personas que estaban en la época, según las vestimentas podemos nosotros remontarnos a esa época. En la imagen inferior derecha también podemos ver otro tipo de arquitectura también. Esto es un hotel donde se utiliza grandemente lo que es la madera como material principal, donde podemos ver columnas de madera, barandales de madera, las escaleras son de madera, donde podemos ver balcones corridos que nos permiten también que el clima que se presenta en el interior del edificio sea un clima agradable. Porque aquí en Panamá no tanto la temperatura es lo que nos afecta, sino la humedad relativa que nosotros mantenemos. Aquí entramos entonces en lo que es la arquitectura de esa época y que se mantiene en la actualidad. Que eso nos lleva a tener un panorama del mantenimiento que se ha realizado a lo largo casi que de 100 años en ese tipo de arquitectura de madera. Aquí podemos ver la casa del administrador del canal. Esta casa de madera se construyó. ¿Me están viendo? Sí, señora, sí. ¿Están viendo las imágenes? Perfecto. Es que siento que hay un mensaje, pero no logro ver de quién es. Bueno, entonces me devuelvo. Esta casa de madera se construyó originalmente en un lugar que se llamaba Culebra, Punta Culebra, como residencia del ingeniero jefe de la obra del canal en ese entonces. Su más célebre ocupante fue el ingeniero George Woodard. En 1914, ya con casi la finalización de lo que es la construcción del mismo canal, al término de la obra canalera, se decidió desarmar esta casa, porque estas casas eran prefabricadas, o sea que venían piezas exactas. Ellos tendrían la manera de cómo apilarlas, de manera de que no presentaran confusiones a la hora de volver a armarlas nuevamente. Entonces esta casa se desarmó y se traslada entonces a Altos del Balboa, que es un área más exclusiva de lo que es el área del canal, más exclusiva en lo que es la zona del canal. Desde ese entonces hasta 1979 fue la residencia oficial de los gobernadores soneístas. Soneístas se le decía soneísta a los que formaban parte de la zona del canal. Actualmente es la residencia de los administradores de la Autoridad del Canal de Panamá. Aquí podemos ver ese tipo de arquitectura de madera, igualmente con grandes aleros, grandes ventanales, con una buena iluminación, una buena ventilación, en un entorno con una arborización bien densa, porque esa es la arborización que se mantiene en esta área canalera, una arborización densa con árboles nativos propios de la región. En algunos casos, bueno, trajeron estos árboles de otros lugares, pero esos árboles se adaptaron muy bien al clima que tenemos aquí. Entonces, aquí hay un barrio que es el barrio White Heights, también ubicado en Ancón. En 1920, White Heights se convirtió en el cuartel central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Panamá. O sea que Panamá mantenía un ejército norteamericano en esa zona del canal. En los sombreados recodos de este conjunto se conservan los edificios de madera más antiguos de toda el área del canal. Se remontan, imagínense ustedes, a 1906, o sea que tienen más de 100 años. Fecha de su construcción inicial en Corte Culebra y en Emperador. Aquí podemos ver este tipo de casa que surge de una vegetación, como yo les dije, una vegetación abundante, donde abunda mucho la palmera, donde en alguna época del año los guayacanes amarillos florecen y que se ve muy lindo. Esta casa
está en las faldas del Cerro Ancón, que es un cerro muy conocido en la ciudad capital y en toda la República de Panamá, donde ondea muy orgullosa la bandera panameña, dando a entender de que esto ya es territorio panameño, porque anteriormente a esta zona los panameños no podíamos entrar. Esta era una parte de Estados Unidos en el territorio de la República de Panamá y nosotros no teníamos el privilegio de poder entrar más allá de un límite establecido. Pero para que ustedes vean lo bonita y lo agradable que es con esa vegetación tan linda. Entonces, aquí pongo esta imagen sola porque esta imagen habla por sí sola. Esta imagen, esta es una construcción de madera. Ustedes pueden ver que esta imagen está sobre pilotes, porque de esta manera ellos aseguraban de que la circulación del aire pasara por debajo de la edificación y el edificio se mantuviera en su parte interior más fresca. Aquí podemos ver que las escaleras son de madera, las barandas son de madera, las paredes, las puertas, todo es de madera. El techo, ahí sí podemos ver la utilización de láminas de zinc. Este es un edificio que lo podemos ver acá, que es un teatro, el Teatro Gil de Ancón. Pero este teatro no fue inicialmente teatro. Desde 1950, la sala de Gil está en el edificio 429 en Ancón. Recuerden que antes los norteamericanos no le ponían nombre a los edificios ni decían como para orientarse, este edificio queda al frente del parque tal. No, ellos enumeraban sus edificaciones. De esa manera, entonces, según un mapa, ellos daban con el lugar al donde querían llegar. Entonces, el edificio este era el 429, ubicado en Ancón. Originalmente, este edificio era una clínica que era para el tratamiento de enfermedades venéreas del ejército de los Estados Unidos. El edificio fue cedido por la Compañía del Canal de Panamá y sus miembros actuales, todos voluntarios, convierten el edificio en un teatro. O sea que actualmente de ser un hospital pasó a ser un teatro. Instalando las sillas, el escenario, camerinos, luces. Y en diciembre de 1951, montaron la primera producción, una serie de obras de un acto, bueno, que tiene ahí su nombre, Wyatt Mills, The Violence y George. Entonces, pero ustedes pueden ver la parte interna entonces del teatro. Este teatro se ha dejado de utilizar ahora por el problema de la pandemia. Pero antes de esto, este teatro estaba siendo utilizado para obras teatrales, para prácticas. Es un teatro muy acogedor. Principalmente lo utilizan norteamericanos que siguen su residencia aquí en Panamá. Pero en una ocasión yo vi un video donde una de las representantes del teatro, de la directiva del teatro, mencionaba que este teatro es tan acogedor, aunque sea pequeño, que ellos se sienten que están como en un teatro en Chicago, y es un teatro que está aquí en Panamá. Entonces podemos ver ahí las paredes que utilizan madera, las butacas que son de madera, los pisos, y ellos se sienten ahí de una manera muy cómoda. Entonces aquí podemos ver también a otro tipo de edificio, ya no de un solo nivel, y aquí presentamos el nivel inferior y dos niveles más arriba. Aquí en esta casa podemos ver ya la utilización de colores pasteles, podemos ver como en las casas anteriores un techo principal con amplio alero. Todo esto se adaptó por las características del área, que es una característica de un clima tropical húmedo. Podemos ver los amplios aleros que nos impide que a la hora de que caiga, que llueva, esa agua pueda entrar por las ventanas o por las puertas. Podemos ver aleros en el nivel superior como en el nivel intermedio para evitar eso y de esa manera también darle más frescura a la parte interna del edificio. Estas casas en la parte inferior, y eso yo creo que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la parte inferior
esa parte inferior estaba destinada para el área de servicio, ahí estaba el área de estacionamiento, lavandería, depósito. Ya cuando usted subía, entonces, estas casas a veces eran habitadas por 4 familias. Y ya entonces en los siguientes niveles usted encontraba lo que era la sala, el comedor, la cocina, en la parte de arriba entonces lo que eran los dormitorios, ya el área privada, y de esa manera se dividía. Aquí podemos ver también cómo es el clima, cómo es el tipo de suelo que está en esta área, que es un suelo muy nutrido, y eso lo podemos ver por la vegetación que mantiene, por el tipo de jardinería que hay. Podemos ver una planta tipo gallito, podemos ver una veranera, podemos ver una diversidad de vegetación que se adapta a considero este suelo con muchos nutrientes. Aquí podemos ver el edificio del poblado de Gamboa. El anterior también era de la parte de Gamboa, así como el que ustedes ven a mis espaldas. Esos son edificios en el área de Gamboa. Ubicado en el punto donde el río Chagres se convierte en el lago Gatún. O sea que el lago Gatún está muy cerca de este poblado de Gamboa. Es uno de los poblados que jalonan el canal. El lago Gatún tiene mucha influencia sobre el desarrollo del tránsito en el área del canal de Panamá. En 1936 fue escogido como centro de operaciones de dragado del canal. El trazado es de características zoneístas, ya que todas las calles, todo lo que nosotros vemos, las servidumbres, las aceras, todo era del trazado ya propio de lo que traían los planos, las infraestructuras que traían ya los norteamericanos. Aquí podemos ver las casas de madera y de hormigón con un entramado vegetal exuberante. En este caso podemos ver en la imagen superior como las columnas del nivel inferior son ya columnas de concreto, porque de esa manera se pretendía preservar lo que era la construcción de madera, ya que tratando de ubicar la madera en contacto directo con el suelo natural, la madera se tiende a degradar, a desmejorar, más que el concreto. Entonces aquí podemos ver cómo se desarrolla el área de servicio en la parte inferior, estacionamiento, y podemos ver una tina de lavar, podemos ver depósitos, y ya cuando uno sube hacia los otros niveles, ya entonces ya la arquitectura sí ya es de madera y ya es propiamente lo que es la residencia. En el inferior, en la imagen inferior izquierda, ahí podemos ver cómo se ha desarrollado, porque todas esas áreas revertidas del canal, áreas que los norteamericanos le revirtieron a los panameños. Entonces esas casas en muchos casos se han vendido a ciudadanos panameños y extranjeros también, ¿por qué no mencionarlo? Extranjeros también, y entonces esas casas le han dado carácter propio, la han pintado con colores muy acogedores, con colores pasteles. Aquí podemos ver colores verdes, rosados, celestes, y se siente como una gran armonía en lo que es esta área. Y en la imagen de la derecha podemos ver también que este es un tipo dúplex, casas adosadas, también manteniendo el mismo concepto de concreto abajo y en los 2 niveles siguientes la utilización de la madera. Aquí sigue el mismo patrón de techos con aleros amplios, con un alero intermedio, con ventilación, con grandes ventanales. Podemos ver que hay 2 escaleras, o sea que en esos residenciales no se utiliza la misma escalera para subir a las 2 residencias, sino que se hacen de manera individual. Y podemos ver también la vegetación existente en el área. La arquitectura canalera es una arquitectura, como yo les digo, muy propia de la región, es una arquitectura muy linda, muy limpia. Aquí lo podemos ver en estas 2 imágenes que hablan solitas, hablan por sí solas. Esta arquitectura la trajeron los norteamericanos y con un poco de influencia de la arquitectura que ya había mantenido los franceses, pero con una gran influencia de la arquitectura británica y que se ha ido, que se fue desarrollando en toda el área caribeña.
toda el área del Caribe. Aquí podemos ver también esta arquitectura, esta foto en blanco y negro, que aunque no tenga color, a mí me resulta muy agradable a la vista, porque aquí en ese tono de blanco y negro, utilización de las sombras, podemos ver aquí cómo se desarrolla el alero, cómo podemos ver los pares que se utilizan de madera para luego entonces sobre ella orientar lo que es un techo ya sea de manera metálica, ya este techo ya no es de madera, pero podemos ver las paredes de madera, podemos ver las ventanas son de madera con vidrio. Entonces es una arquitectura muy elegante y ya les digo, propia de esta la siguiente imagen, la imagen de la derecha, es lo mismo, pero ya color. Y ahí entonces podemos visualizar cómo cada propietario le va dando el carácter que él quiere para su residencia. Entonces aquí también hay otra parte que yo también sentí que era necesario resaltar y quiere decir, y les voy a explicar esto. Las casas de la época se resisten a desaparecer. Una de esas casas de estilo caribeño de la época de la construcción del Canal de Panamá está en Parque Lefebvre. Parque Lefebvre es un lugar en la ciudad capital, pero está fuera del área de la zona del canal. Y aún se mantiene en pie, a pesar de que ha pasado tantos años después de su edificación. Para que aquí nos podamos dar cuenta nosotros de la resistencia que tiene la madera. Porque aquí podemos ver casas que no están en la zona del canal, que son de madera. Por lo general ya en esta época se empezó a construir la primera planta, el nivel bajo, de concreto, y de ahí hacia arriba ya se empezó a utilizar la madera. Pero podemos ver que a esas casas no se les está dando el mantenimiento adecuado, porque en muchos casos no están ni habitadas, porque las personas que son los propietarios se han ido para otros países, a veces no eran nacionales, sino extranjeros, y esas casas las han dejado como en el abandono y no les están dando el adecuado mantenimiento. Muy al contrario con lo que vimos anteriormente, que a esas casas en la zona del canal que le metieron a panameños sí les están dando el adecuado mantenimiento. Esas casas, como ustedes lo pueden ver, eran casas muy amplias, y esas casas se hacían para trabajadores o capataces que trabajaban en la zona del canal. No eran norteamericanos, por ende no podían estar dentro de la zona del canal, pero la compañía o la autoridad del canal le hacía esas edificaciones fuera del área, para que mantuvieran el mismo patrón de construcción, pero no dentro de la zona del canal, sino fuera de ella. Entonces aquí seguimos más con construcciones de este tipo, pero fuera entonces de lo que era la zona del canal. Fueron hechas en la época de la construcción del canal, y aún algunas mitad de cemento y mitad de madera, como yo les había mencionado, permanecen de pie en algunos barrios de la ciudad, desafiando el tiempo. Otras han desaparecido para darle paso a enormes y modernos edificios y galeras. Algunas las han tumbado porque entonces en ese espacio, porque el metro cuadrado, ustedes saben que el metro cuadrado es muy costoso, ahí levantan edificios enormes rascacielos y cambia la arquitectura completamente, porque ya los edificios que se están haciendo en la actualidad los recubren de vidrio y le dan otro tipo de arquitectura y no encaja entonces al clima de nuestra ciudad. Entonces, un recorrido que hizo El Siglo, que es un periódico que se maneja aquí en Panamá, lo interno, ubicó varias de estas antiguas viviendas en los corregimientos, como yo les mencioné anteriormente, el corregimiento de Parque Lefebvre, de Ciudad Bajo y de Juancía. Ahí podemos nosotros contemplar ese tipo de arquitectura que en muchas ocasiones se mantiene. En la imagen inferior izquierda podemos ver un edificio que se denomina la Casa Azul. Ese edificio fue construido para familias afroantillanas que trabajaban en la zona del canal, pero los sonidistas no querían que estuvieran ahí, así que los sacaban de la zona del canal y entonces le construían sus viviendas en otros sectores. Entonces ahí podemos ver esa Casa Azul que está en completo deterioro. Hay un dilema en que las quieren preservar
pero no la quieren demoler, pero no le dan el mantenimiento adecuado. Entonces, eso que se presta, que sea una vivienda deshabitada propia para cualquier tipo de delincuencia. Pero ustedes pueden ver que esa arquitectura se ve aún fuerte, necesita un poco de restauración. Y en la imagen de la derecha podemos ver un edificio, ese edificio es el Parque Lefebvre. Esa casa, la parte de abajo es de concreto y encima entonces se construyó de madera, pero también era de capataces o personas que trabajaban en la construcción del canal, que los sonidistas no los querían tener allá y los sacaban para otra parte de la ciudad capital. Pero ambas son construcciones muy bonitas, muy elegantes, que da lástima de que no se le esté dando el mantenimiento adecuado. Entonces, aquí podemos ver otras imágenes. En la década de 1880, ojo, aquí todavía nosotros pertenecíamos a ustedes, a Colombia, decenas de miles de inmigrantes vinieron a este país y se construyeron grandes campamentos a lo largo de la ruta del canal, la ruta que yo les mencioné antes, que les mostré antes en el inicio. A lo largo de eso hubieron muchas construcciones, situación comparable a la que la compañía del ferrocarril había creado 30 años atrás, porque hace 30 años atrás a la construcción del canal, la ruta que ellos tenían no era interoceánica, sino que era mediante un ferrocarril. Pero ellos vieron de que esto no causaba un efecto tan positivo como si hubiera un tránsito interoceánico. De igual forma, es muy poco lo que queda de la arquitectura hecha por la gestión francesa, ya que casi toda era de madera y desapareció con el tiempo. Algunas estaban cercanas a lo que es el lago artificial de Gatún, así que se tuvieron que esos asentamientos tuvieron que desaparecer para darle paso entonces a la creación del lago Gatún. Aquí podemos ver casas de habitación con 4 unidades de vivienda, o sea que 4 familias podían formar parte de ellas. Empleados de las compañías universales del canal del Panamá, el canal interoceánico en 1887. Entonces, aquí quiero resaltar que es poca la información que se tiene en cuanto a planos de lo que es la construcción del canal, de lo que es la arquitectura de madera del canal, pero yo encontré esta imagen que aquí podemos ver que es una sección donde se contempla un pedestal y a partir de ese pedestal entonces surge lo que es la construcción de madera con escaleras de madera, barandas de madera, las paredes eran de madera y se piensa, bueno, con algunos conocedores de lo que son los tipos de madera, que estas maderas que ellos traían de Norteamérica eran maderas prefabricadas con dimensiones específicas para la construcción de lo que es. Además de eso, esas construcciones, no se tiene un detalle de algún plano específico porque eso todo se guarda en lo que son los archivos de los Estados Unidos, lo que ellos se llevaron. Así que nosotros los panameños casi que no contamos con nada referente a lo que eran detalles constructivos de esta época. Entonces, para finalizar, manera de conclusión, aquí yo le coloco imágenes también de lo que podemos ver el recorrido de lo que es el canal de Panamá. Podemos ver el límite de la zona del canal, que son estas 2 líneas anaranjadas. En la parte interna de estas 2 líneas anaranjadas está el límite de lo que es la zona del canal. En la parte de abajo podemos ver una edificación sobre pilotes tipo de madera, con amplios aleros, con amplios ventanales. Aquí se empezó la utilización de la malla metálica para impedir que los insectos pasaran a la parte interior de la vivienda, esto para prevenir lo que era la malaria, la fiebre amarilla, tantas enfermedades que se dieron en la época. En la imagen del centro podemos ver también lo que eran los obreros de la construcción del canal. Ellos sí los tenían en campamentos o le hacían pequeñas barracas como estas que vemos al final de madera, donde no era una casa propiamente dicha. Ellos tenían sus catres de campaña, sus camitas pequeñas, y ahí vivían muchas personas. Y entonces en la parte superior, la imagen de la parte superior derecha, aquí podemos ver ya una arquitectura compuesta, podemos ver cómo está el concreto
cómo se utiliza el concreto en conjunto con la madera. Podemos ver pedestales de concreto, la entrada principal de concreto y los alrededores, entonces ahí se desarrollaba lo que era la madera. La utilización de madera también en sus partes externas para lo que era la separación de las paredes, el piso de madera que es muy agradable. Y como para finalizar, una vista final de lo que es el Canal de Panamá. Con eso finalizo mi presentación, espero les haya gustado. Gracias, arquitecta Nuria, muy brillante tu presentación y gracias. Muy representativa sobre precisamente esa arquitectura en madera que tanto tenemos sobre nuestra región caribeña, y qué mejor que presentarla desde la óptica del Canal de Panamá. Bien interesante fue esa transición entre ingleses, franceses y por último estadounidenses. Y una arquitectura muy propia de esa región. Sí, es muy representativa. Sí, exacto. Entonces, tenemos 2 o 3 preguntitas para hacerles, no sin antes agradecer a la Universidad de Panamá, el Centro Regional Universitario de Azuero, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y también invitándolos a que el día 12 de agosto a las 11 de la mañana vuelvan a complacernos con su presencia, y en esta segunda parte de referentes de la arquitectura vernácula vamos a tener como invitados al licenciado Gustavo Villarreal y al ingeniero Eduardo Cedeño de la Universidad de Panamá, y obviamente al arquitecto Erwin Zambrano Martínez como nuestro expositor colombiano. Arquitecta Rita, nos pregunta acá el arquitecto Juan Martín Piallo con relación a la casa de chapa. Él pregunta, ¿el techo de chapa no impide la ventilación? Perdón, creo que me equivoqué, la pregunta es sobre la casa que restauraron. ¿El techo de chapa no impide la ventilación? No sé a qué se refiere con chapas. La lámina de techo, la lámina de acero galvanizado. Ya, la cubierta galvanizada. Bueno, es que se le deja, por medio del cielo raso, se le dejan unas rejillas, unas ventilaciones para que el techo pueda respirar, ¿no? Y que es lo tradicionalmente, ¿no? Por eso anteriormente no lo tenía, porque esa casa no tenía cielo raso, y entonces se ventilaba por sí misma, ¿no? Al poner cielo raso, entonces se le colocan ciertas rejillas y por ahí entonces respira el techo. Listo. Muchas gracias, arquitecta. Otra pregunta que nos hizo Félix Durán. ¿Qué material utilizaron en los repellos? Bueno, en el repello, en esta casa, se utilizó materiales, los tradicionales de hoy día, cemento, arena. Muchas gracias. Arquitecta Nuria, ¿qué tipo? Lo hicimos con lo tradicional, cemento, arena y agua. Yo me imagino que entonces esto es una arena de peña o es una arena que sacan del río. Arena lavada, no es de río, pero es una arena lavada, no es blanca, no es de playa esa blanca, no, sino que es una arena lavada que tiene una mezcla que aún así hay que colarla, aún así hay que trabajarla en campo para que entonces quede lo suficientemente fina para poder entonces repellar junto, mezclándolo con el cemento, ¿no? Y el cemento fue de uso general. Y la última pregunta, arquitecta Nuria, ¿qué tipo de madera se utiliza para las casas precisamente que se encuentran en esa región? O mejor dicho, yo me imagino que es la característica. Ajá, sí, cómo no. Mire que eso fue un tema
de investigación porque no hay una documentación que diga qué tipo de madera fue. Pero yo he tratado de investigar con personas conocedoras del tema y conocedoras de la madera que han habitado en casas como esta, y la madera que se utilizó fue una madera que trajeron ellos directamente de allá de Estados Unidos y es el pino. O sea que es la madera de pino que podemos ver que es una madera muy resistente. Pero no hay una documentación que nos diga que en efecto es eso, sino que conocedores de la madera se han percatado de que es pino. Muchas gracias. Otra pregunta pues, que nos hacen internamente nuestros estudiantes de la Gran Colombia es si va a existir un cuestionario dentro de nosotros tenemos un curso que se llama Eventos Académicos Arquitectura 2020, y sí, señores, vamos a hacer nuestro cuestionario efectivo por las preguntas que va a diseñar la arquitecta Rita, la arquitecta Nuria y el arquitecto Erwin, para vincularlos dentro de estos webinares y nuestro elemento de homologación de créditos. Bueno, entonces, ya arquitecto Tomás, ¿se quiere dirigir o damos por culminado nuestro espacio? Bueno, invitar a los hermanos de Colombia y el resto del Caribe, de América Latina, que visiten Panamá, porque la riqueza, la construcción en madera es bastante diversa en Panamá. No solamente se localiza en este tramo de lo que antiguamente se conocía como zona del Canal de Panamá, por el tema de los tratados con los Estados Unidos, una vez que nos separamos de Colombia. Ya ese concepto desapareció. Lo utilizamos para poder explicar dónde se localiza este tipo de arquitectura. Y eso le denominamos desde el punto de vista político la quinta frontera panameña. Eso ya desapareció. Pero también tenemos una riqueza de madera que probablemente el colega ingeniero Gustavo Guerrero vaya a tocar el próximo miércoles, porque en el Caribe tenemos una enorme muestra de arquitectura en madera, sobre todo lo que se conoce como el archipiélago del Palentor. El aporte, hay un trabajo de un arquitecto panameño, decano de la Facultad de Arquitectura, que trata precisamente un trabajo sobre la arquitectura caribeña, que incluye el archipiélago de Providencia, Panamá y Limón en Costa Rica. Es decir, hay un circuito de Colombia, Panamá y Costa Rica que tienen bastante similitud en cuanto al desarrollo de la arquitectura en madera. Es decir, tenemos para hacer un muy buen trabajo entre ambas universidades e invitar a otras, ¿por qué no? Como fue lo que tenemos en el resto del Caribe, en esta región. Así que muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Edwin, por la invitación que nos han dispensado a las colegas arquitectas. Gracias a ustedes, y de verdad fue un placer haber compartido todo este conocimiento con los estudiantes y con los asistentes en general, nuestros profesores también que nos han acompañado durante toda la jornada. Profesoras, agradecerles inmensamente, de verdad, el apoyo al Laboratorio de Arquitectura en Tierra y Madera y obviamente a la Facultad de Arquitectura. Profesor Fabián, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos por culminado nuestra sesión y obviamente reiterarles que nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Nos vemos. Que pasen buen día. Gracias. Gracias, lo mismo.